En Bogotá continúa la marcha en apoyo al presidente interino de ese país, Juan Guaidó. En la residencia del embajador de Venezuela en Colombia, al norte de la capital, se encuentra nuestro compañero Fabián Forero con el expresidente Andrés Pastrana. Fabián, buenas noches. Vamos con usted, ¿qué más nos puede contar? Buenas noches, continuamos en el plantón de ciudadanos venezolanos en la carrera séptima con calle 85 y nos encontramos con el expresidente Andrés Pastrana. Expresidente Pastrana, ¿son los últimos días, las últimas horas de Nicolás Maduro en el poder para usted? Yo creo que hoy ya se juramentó Juan Guaidó, como lo establece la Constitución venezolana. Por lo tanto, el presidente legítimo de Venezuela es Juan Guaidó. Ha formalizado hoy, lo es desde el 10 de enero, lógico, por lo propio que establece la Constitución de Venezuela, que es el presidente. Cuando hay un vacío de poder, es el presidente de la Asamblea Nacional quien asume las funciones de presidente encargado. Expresidente Pastrana, ¿se puede hablar ya de la reconstrucción de Venezuela? ¿Usted cree que este proceso, cómo se debería hacer, cuánto durará? No, este es el comienzo. Apenas usted sabe que la propia Constitución ahora le corresponde al presidente Guaidó convocar elecciones. Y me imagino las irán a convocar cuando haya un nuevo consejo electoral, cuando haya tranquilidad, cuando haya la posibilidad de celebrar un proceso en paz como corresponde, con observadores internacionales, haciendo un barrido, me imagino yo, al censo, para que la gente pueda votar, qué va a pasar con el sistema electoral, cómo se está manejando. En fin, ahí hay una cantidad de temas, pero corresponde al presidente Guaidó convocar elecciones, no realizar, convocar elecciones para que puedan tener un presidente ya no encargado, sino un presidente en ejercicio en Venezuela. ¿Qué significa que Estados Unidos respalde a Guaidó en Venezuela? Bueno, es uno de los países. Yo creo que es más importante que el Grupo de Lima lo haya respaldado y es fundamental que lo respalden los Estados Unidos. Ahora esperamos que eso mismo haga la Comunidad Europea, que dentro de la Constitución lo que respalda y lo que mantiene a Juan en este momento Guaidó en el poder es la Constitución de Venezuela, y por eso esperamos que Europa respalde como corresponde al nuevo presidente legítimamente de Venezuela, que es Juan Guaidó. Presidente, muchísimas gracias. Nosotros preparamos la siguiente nota de lo que ha ocurrido con las manifestaciones y el plantón aquí en el norte de Bogotá. Más de 2.000 ciudadanos venezolanos se reunieron desde las 4 de la tarde en la calle 85 con carrera 15, norte de Bogotá. Todos los que estamos aquí en Venezuela reconocemos a Juan Guaidó como presidente de Venezuela porque no queremos a Maduro, es ilegítimo, y apoyamos todo lo que diga Estados Unidos porque necesitamos la intervención militar y la intervención de los otros gobiernos que nos apoyan. Al plantón asistieron diputados y magistrados de la Asamblea y el Tribunal Supremo de Justicia. Lo que ha pasado en Venezuela es lo que esperábamos que ocurriera. Realmente vemos cómo Juan Guaidó, el diputado Juan Guaidó, asume lo que le establece la Constitución venezolana. Para los migrantes, el final de Maduro está cerca. Tengo fe y plenamente fe en Dios y la Virgen que sí va a ser, y así es. Ya lo es. Hay que decir que en este momento está bloqueado el carril norte-sur de la carrera séptima con calle 85. Los ciudadanos venezolanos continúan aquí con alegría y sobre todo con mucha esperanza de que las cosas cambien en su país. En la información que registramos desde el norte de Bogotá, Fabián Forero, Red Más Noticias. Fabián, muchas gracias. Se manifiestan los venezolanos en Colombia, se manifiestan los venezolanos en Venezuela, se manifiestan los venezolanos en el mundo, Mauricio, y creo que eso no es un tema menor. Estamos volviendo a ver a un pueblo venezolano bastante unido en torno a pedirle a Maduro que deje el poder y que ellos quieren restablecer la democracia, como hace mucho no lo veíamos. Y parecería ser que todo esto lo ha logrado Juan Guaidó, este joven ingeniero de profesión de 35 años tan solamente. Paula, no solamente Juan Guaidó, han ido sucediendo en la medida en que los venezolanos han tenido que emigrar de manera forzosa al exterior, han ido sucediendo fenómenos políticos muy importantes. Recordemos que uno de los elementos claves para mantener a Nicolás Maduro en el poder y para que las elecciones hayan sido, en medio de su ilegitimidad y lo que ustedes quieran, tan favorables, más del 60% para Nicolás Maduro, ha sido porque la oposición está muy dividida dentro de Venezuela, ha estado muy dividida dentro de Venezuela y sus líderes muy desprestigiados. No es una opinión mía, las mismas encuestas de final del año pasado, final del año 2018, mostraban que los líderes tradicionales de los partidos de oposición de Venezuela no sumaban más de 25% de favorabilidad de la población. Cualquiera diría, con semejante dictadura y semejante situación económica tan caótica, la oposición tenía que ser la opción que
más favorecía a la gente? Pues no sumaban más de 25% de favorabilidad los líderes de la oposición. ¿Qué ha sucedido en el exilio? Y lo hemos visto en Colombia, que se han ido borrando las fronteras entre los distintos partidos de la oposición. En Venezuela, primero Justicia, Voluntad Popular, María Corina, qué sé yo. Fuera de Venezuela, todos venezolanos. Y no es carreta. Yo he tenido oportunidad de estar en los últimos meses conversando con líderes políticos jóvenes líderes políticos venezolanos que están en Colombia, concejales que tuvieron que salir de Venezuela, diputada que tuvo que salir de Venezuela, distintos líderes de cuadros políticos en Venezuela, un almuerzo en diciembre para celebrar la Navidad con ellos, y estaban uno sentado al lado del otro, y durante 2 horas de discusión sobre Venezuela nadie mencionaba su partido, nadie mencionaba a su líder, nadie hablaba de Capriles, ni de Leopoldo, ni de no sé qué, hablaban del futuro, hablaban de lo que querían hacer desde afuera. Muchachos menores de 35 años, salvo un par de ellos mayores, la diputada entre ellos, pero gente menor de 35 años diciendo, a mí ya no me importa esa división que hay en Venezuela en la oposición, aquí lo que tenemos que hacer es trabajar por sacar adelante el país. Por lo tanto, lo que ustedes están viendo en este momento en las distintas ciudades de Colombia, en lo que están viendo en Bogotá, que lo vamos a retomar al final del noticiero otra vez con Fabián para ver cómo sigue esa manifestación de venezolanos, es esa muestra de unión que ha hecho, en su ausencia, ha hecho que en el pasado Nicolás Maduro y la Revolución Bolivariana haya tenido el camino político tan expedito. Solo una última mención sobre la muchacha que decía, y creemos en lo que está haciendo Estados Unidos. Les insisto, hay que separar un poco el corazón de otras cosas en este análisis. ¿A Estados Unidos le interesa la democracia en América Latina? Yo lo dudo mucho. América Latina le parece a Donald Trump lo más horrible del mundo. Acuérdense ustedes del muro. La democracia, acuérdense ustedes de los valores democráticos, de lo que ha hecho Donald Trump con el príncipe de Arabia Saudita después del asesinato vil de un periodista. Hay intereses en la comunidad internacional. En este caso, el interés de Donald Trump parece ser el tema de estabilidad regional, por supuesto, también el tema petrolero, y el interés de Michael Pence parece ser el tema religioso después de que su propia iglesia ha sido golpeada en Venezuela. En este momento nos conviene, a los que creemos que debe volver la democracia a Venezuela, sí nos conviene, pero poner a Donald Trump como el faro a seguir desde el punto de vista de los valores democráticos, pues me parece un poquito excesivo.